fiscal especial independiente se apresta a presentar una patraña. Han sacado la baqueta a pasear sin inscribir el arma. Eso es error tras error y desinformación al país. A mí se me olvidó poner una información. Nunca se me olvidó 8 pesos. A ella se le olvidó 1.2 millones en cash. Esa está dura para crecer. Tiene que oponerse a esta persecución política. La verdad nos acompaña. No tienen ninguna prueba y yo estoy bien segura que es persecución política, claro que sí lo es. Y no se puede tratar de confundir ni a los jueces ni al país. Bueno, mis amigos, hoy finalmente llegó el primer día en el juicio de la representante Mariana Nogales. Hemos visto un poco de lo que ha ocurrido durante el día de hoy. La Fiscalía ha anunciado la erradicación de 51 cargos, entre ella, su madre y la corporación a la que pertenecen ambas. Hoy hubo un intenso debate en la sala de la jueza y provocaron varias cosas que son muy interesantes que tienen a la gente confundida. Hoy con un panel de abogados, de expertos, jueces, fiscales y también abogados de la defensa de Mariana Nogales, vamos a discutir esto a la saciedad. Pero veamos una parte de lo que ocurrió hoy en el tribunal preparado por Margarita Ponte. Hoy llegó el día en que la representante por el movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, enfrentó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Allí la funcionaria se enteró de 51 denuncias por parte de la Fiscalía, que incluyen a su madre Rita Molinelli Freites y la corporación familiar Oceanfront Villas en Palmas del Mar, en Humacao. Es falso porque ese hombre es un mentiroso. ¿Qué? ¿Y por qué no? Tomás Rivera Chats. ¿Dónde está Tomás Rivera Chats? Que venga aquí. Siempre vamos. ¿Qué es persecución política? Claro que sí lo es. Y ese es el hombre más corrupto que hay en la política. Vamos a salir airosos de todo porque estamos con la verdad y la justicia. Y sabemos que todo el país nos apoya. Toda persona decente en Puerto Rico tiene que oponerse a esta persecución política. Los fiscales alegan violaciones al Código de Rentas Internas, perjurio y falsificación ideológica, lo que según explican comprende millones de dólares. Hay mucha documentación, como habrán podido ver en sala, hay copias certificadas de cada una de las planillas, hay análisis de trabajo que serán explicados durante los testimonios de estos testigos, hay informes de ética y vendrá un testigo de la Oficina de Ética Gubernamental a testificar. La vista de regla 6, en la que se determina si hay o no causa para arresto, queda en suspenso, ya que la defensa solicitó que la jueza Iraida Rodríguez, que preside el caso, se inhiba. ¿Por qué? Plantean que ella había tenido contacto previo con la prueba. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar el juego rápido. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Como les dije al inicio, tenemos mucha información y muy buenos invitados para tratar de entender lo que ocurrió en este primer día de trabajo en el tribunal en el caso de Mariana Nogales. Silmarí Fleming, Víctor Rivera Hernández, don Alex Delgado, saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, Víctor y Alex y la audiencia. Buenas noches a mis colegas, a ti, Ferdinand, y al pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos todos. Un comentario bien breve, una reacción rápida. O sea, ¿esperaban lo que ocurrió o están sorprendidos o están igualmente que el país un poco sorprendidos por la cantidad de denuncias que le están sometiendo? Son 51 en total, 24 contra Mariana Nogales y 17 contra su mamá y 10 contra Oceanfront Villas. Sí. Pero también, obviamente, la estrategia que utilizó la defensa para dilatar el proceso. Ok, Víctor. Conociendo a los abogados y a los fiscales, no me sorprende cómo empezó este caso en sí, pero sí me sorprende el planteamiento de inhibición hecho por la defensa en este caso. Alex. Lo que escuchamos es lo que hemos escuchado en otros juicios, el de Ángel Pérez, el de otros políticos que han sido procesados, unos han salido culpables, otros han salido no culpables, pero prácticamente lo que se escucha en un inicio de un proceso judicial es lo que vimos hoy. Y el tema de persecución, que volvió a salir hoy con mucha fuerza por Siempre ha salido, sí. Vamos a ver con nuestros expertos. Aquí está el ex fiscal especial independiente, don Ernie Cabán. Ernie, bienvenido, gracias. Saludos, buenas noches. Está la ex juez, Lauraceli Roques. Saludos, jueza. Saludos, buenas noches. Y también está el ex fiscal Pedro Berríos. Don Pedro, saludos. Buenas noches a todos. Bueno, me gustaría un poco comenzar con esto. Hay mucha, yo creo que
dudas, preocupaciones, ¿verdad? Porque todo el mundo esperaba un proceso simple de presentación de evidencia, pero este planteamiento que trae Víctor de inhibición de la jueza cambió todo el proceso. ¿Cómo lo ven ustedes, como expertos en el tema? Bueno, se supone que sea un proceso simple, pero ya nos tienen acostumbrados los tribunales a que este proceso de regla 6 se torne en un mini juicio. Esto es una vista para determinar si hay ausencia de prueba en alguno de los elementos de delito que está presentando el fiscal. Si no hay ausencia de prueba, hay causa. O sea, no se admite prueba de defensa en esa etapa de los procedimientos y los tribunales lo están permitiendo. De hecho, hoy fueron al extremo. Hoy permitieron una declaración jurada como parte de un testimonio de defensa en una regla 6. Nunca a ninguna persona que yo conozca se le ha permitido ese privilegio que se le permitió a la defensa hoy. Fiscal, ¿cómo lo ve usted? Pues yo tengo que discrepar porque aunque esa sea la práctica común en los tribunales todos los días, este caso lo que nos permite es tener la mayor transparencia posible en un procesamiento criminal. Independientemente de cómo lo puedan describir, unos van a decir que es político, otros no podemos llamarnos engaños. Definitivamente este caso tiene unas connotaciones de índole política. Eso no lo podemos pasar por alto, no podemos hacernos los ingenuos sobre eso. Pero la regla 6 de procedimiento criminal establece el derecho a estar presente, representado de abogados y a presentar pruebas. Si la práctica todos los días eso no se hace, eso no deja sin efecto el derecho que existen las reglas de procedimiento criminal. Tengo preguntas y sé que el panel también, pero me gustaría, usted es la única jueza aquí, o ex jueza, para ser exacto. ¿Qué le pareció lo que ocurrió allí y el proceso de pedido de la defensa de inhibir a la jueza? Usted que estuvo allí en ese estrado, en momentos distintos como ese, pero en casos parecidos. ¿Qué le pareció? Pues ciertamente la defensa tiene que hacer su trabajo, claro, y pues eso es parte de su estrategia en cuanto al trabajo, pero tengo que decir que no estoy de acuerdo con la solicitud de inhibición bajo la regla 76 de procedimiento criminal, que fue la regla que ellos plantearon. Básicamente ellos lo que quisieron traer a la atención era que la jueza había tenido contacto previo con la prueba y fue solamente, según las alegaciones que ellos hicieron allí, porque ella había expedido una orden de allanamiento que la jueza fue clara, que no tuvo contacto alguno con las planillas, y también específico que era en cuanto a unos depósitos de ATH ¿Qué móvil. tiene un juez ante su consideración para proceder con una orden de allanamiento? Básicamente es una declaración jurada que no va a estar acompañada con las planillas. Normalmente son declaraciones juradas de estas entidades, puede ser de la Oficina del Contralor, de la Oficina de Ética Gubernamental, de la Oficina del Contralor Electoral. Pero para que la gente entienda, jueza, el fiscal va donde el juez y le dice, mire, yo tengo razones suficientes para conseguir este documento que es importante para la acusación, algo así. Algo así, pero no tiene que necesariamente entrar el contenido de las planillas, eso no está anejado con las planillas. Y la jueza autoriza, pues está bien, vaya y recoja el documento. Yo no vi las declaraciones juradas, yo no tuve la prueba ante mí, así que, pero hay que ser muy cuidadoso con las solicitudes de inhibición con los jueces porque tienen que estar fundamentadas, no puede ser algo circunstancial. ¿Cómo le cae a la jueza? ¿Cómo le cae a la jueza, Víctor? Tengo un abogado también aquí, profesor también. Sí. ¿Cómo le cae a la jueza que está dirigiendo ese proceso todo ese espacio que ocuparon como varias horas, señalando que la jueza tenía que inhibirse? ¿Cómo le cae eso a un juez? Bueno, obviamente los jueces son seres humanos, pero los jueces se tienen que quitar el sombrero de seres humanos y tiene que ser el ente neutral que no puede tener prejuicio ni parcialidad con la prueba. Pero algo bien importante dijo la jueza, que yo obviamente, pues sintiéndome ex jueza, lo tengo que decir. Eso es una determinación bien personal de un juez, y cuando la jueza dijo, porque obviamente revisó la regla y ninguno de los requisitos de esa regla se daban ahí, ninguno. Ella dijo, no se dan, y no solo eso, a mí nadie me tiene que proteger, porque el planteamiento fue, lo hacemos para protegerle a usted, y ella dijo, nadie me tiene que proteger porque yo protejo mi trabajo con mi seriedad y mi verticalidad. El fiscal quiere hablar, Liane también, pero Víctor ese jato que está con la mano alzada. Dale, Víctor. No, es que precisamente al hablar del planteamiento de inhibición, la pregunta que yo le hago a ustedes tres es si esto fue un tecnicismo para dilatar los procesos o si es un planteamiento legítimo en derecho que había que hacer. Las reglas de procedimiento criminal proveen para levantar planteamientos de posible conflicto, y aunque concretamente no tendría que la jueza necesariamente inhibirse,
Es la práctica común todos los días en los tribunales que cuando un juez autoriza una orden de registro de allanamiento, se advierte en el proceso y para la pureza se asigna a otro juez que lo atienda, no importa la etapa. Mi sorpresa es cómo es posible que ni la jueza advirtiera que había tenido contacto con la solicitud de allanamiento antes de aceptar atender la regla 6. Y por el otro lado, que los fiscales especiales e independientes tampoco advirtieran que la jueza que iba a ver la regla 6 había atendido una solicitud de orden de allanamiento. Esa información el Estado la debe tener, tanto el juez como el fiscal, la defensa no se entera, el fiscal Cabannes. porque la regla 6 se ve lo más privado posible. Volvemos a lo mismo. La naturaleza de la regla 6 es una cuestión de derecho. El juez no adjudica credibilidad. Todavía teniendo contacto previo con una prueba, va a hacer una determinación de derecho si existen elementos de delito en este testimonio que configuran el delito imputado. No es cuestión de credibilidad. Porque en esta etapa no se va a determinar culpabilidad o inocencia. Exacto, ni se va a determinar el valor probatorio de la prueba presentada. Sencillamente si están presentes los elementos del delito o no. ¿Usted coincide, jueza? Decida aquí esta decisión. Estoy más de acuerdo con el licenciado Cabannes, en efecto. Así me gustan los jueces, que decidan rápido. Si la jueza hubiese tenido alguna razón para inhibirse, pues yo entiendo que ciertamente lo hubiese hecho, porque uno tiene que proteger su pureza y la transparencia. La juez en un primer momento dijo que ella no se iba a inhibir. Ella fue clara y contundente. Luego ella vuelve y dice que después se va y consulta con la jueza administradora, y entonces es que ella regresa a sala y entonces dice que le daba 5 días a la defensa para que presentara la solicitud de inhibición por escrito, igual para el OFEI. ¿Por qué ella, que en un principio había dicho que no se iba a inhibir, luego regresa a consultar con la administradora del tribunal y entonces cambia de opinión? ¿Era obligatorio? Porque la regla lo provee. La regla provee que si hay una solicitud de inhibición, el tribunal puede inhibirse motu propio o pasar el asunto a la determinación del juez administrador. Y el juez administrador, en el uso de sus prerrogativas, dio 5 días. La jueza administradora pudo haber determinado que esto continuaba hoy. Pero es un trámite, o sea, en derecho, la regla provee para que uno haga esa solicitud de inhibición o dentro de un término de 20 días desde que uno se entera, que en este caso lo hizo hoy porque se enteraron hoy. Pero ella pudo haber dicho, me reafirmo en mi posición, no voy a consultar. Tenía que consultarlo. No era que tenía que consultarlo, esa no es la palabra correcta. Es que la regla provee, si yo no me inhibo, coloca la solicitud por escrito bajo juramento y entonces ahí yo tomo la determinación, también con los planteamientos de la otra parte. Si yo decido no inhibirme, como ella dijo, se refiere al juez administrador o a cualquier otro juez que designen para ese trámite. Bueno, está con nosotros hoy uno de los protagonistas allí en la sala del tribunal. Mira que habló como loco hoy allí. Explota, Ferdinand. Está aquí. Kimberly, adelante. Así mismo, Ferdinand, que está está loco por hablar. Pero tenemos encuesta Claro en la que preguntamos, ¿cree que la representante Mariana Nogales irá a juicio? Escanea el QR code que aparece en pantalla. Como les mencioné, la conversación continuará al regreso con el licenciado Frank Torrequiada. Y además, luego del reversazo legislativo, llega a nuestros estudios la directora interina de PRIT, que tendrá que decir, se avecinan y se vacían las universidades porque sigue bajando matrícula, falta de jóvenes o falta de interés. No se retire, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura y vamos un poco a ver lo que ocurrió durante el día de hoy, ese debate intenso, pero ya está aquí con nosotros el licenciado Frank Torrequiada, que es abogado, es parte del equipo de defensa de Mariana Nogales, la corporación y también la mamá de Mariana Nogales. Vamos a ver lo que ocurrió para venir a analizar ese contenido. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando usted emitió la orden para registro de las cuentas bancarias, usted, para informar su criterio como juzgadora, consideró el contenido de las planillas que ya tenían los fiscales. Y yo le estoy diciendo que los fiscales tenían esas planillas de manera ilegal. Usted tuvo ante sí el resumen y el contenido de esas planillas, aunque no las haya tenido las planillas como tal. Por lo tanto, independientemente, señora juez, de que usted no tenga ningún problema, ni tenga ningún ánimo prevenido, ni tenga ningún ánimo parcializado ante el público, ante esos miembros de la prensa que están aquí,
ante los miembros de las personas que apoyan a mi representada, la decisión suya, la que sea, se va a poner en juego. Aquí no hay ningún elemento de parcialidad que se pueda imputar a su señoría, ni ningún elemento de mera apariencia. Los compañeros saben muy bien cuáles son los criterios para venir a hacer este show frente a la prensa del país que está aquí presente. Es un show. Repetimos y reiteramos que esta juez y este tribunal en el día de hoy se siente preparado para terminar este asunto. No obstante, la defensa pues tiene sus derechos, ¿verdad?, conforme a las reglas establecidas, por lo que el tribunal le va a conceder el término de 5 días, licenciado, a la defensa para que presenten su solicitud de inhibición. Bueno, vamos rápido porque fíjate lo interesante que estaba ese debate allí. Torrepiada, bienvenido, saludos. Saludos a los compañeros, a las compañeras y al panel. ¿Por qué pedir que la jueza se inhibiera si ella, la misma jueza dice, mire, yo recibí el documento, pero yo no lo observé, yo no lo analicé, yo no lo evalué? Déjame poner esto en contexto para que el país entienda por qué es importante. Lo primero es que esto no es ninguna estrategia de la defensa para dilatar nada. La culpa de esto y la situación que generó la petición de inhibición y de recusación de esa jueza es imputable única y exclusivamente al FEI. El FEI hoy, cuando fue a presentar sus denuncias y cuando estaba presentando un paquete así de prueba documental, cuando los abogados de la defensa solicitamos tener acceso a los documentos, nos entregan por primera vez, ninguno de los abogados de defensa la había visto antes, entre otras, una orden de registro de cuentas bancarias. Y esa orden que el fiscal especial independiente la estaba presentando como prueba a sabiendas que la jueza la había firmado, ¿verdad? Y a petición del propio fiscal que está llevando el caso, entonces la defensa nos percatamos de esa situación y tenemos un deber de actuar. En un proceso judicial across the board, lo normal es que en un proceso de regla 6 se le entrega toda la evidencia a la defensa. Se le entrega la evidencia que no sean declaraciones juradas, pero la prueba documental, incluso los anejos que acompañan las declaraciones juradas, la defensa tiene acceso a verlo, a examinarlo. Y el planteamiento es que como ella ya vio la evidencia, ella ya está prejuiciada porque puede... El planteamiento lo voy a explicar bien sencillo. Mira, a esta jueza se le pidió, en la etapa investigativa, el fiscal especial que lleva el caso, le pidió que emitiera unas órdenes de registro de cuentas bancarias. Y para que la jueza hiciera eso, la jueza tiene que tener causa probable. Y le presentaron un escrito, y entre las cosas que le presentaron a la jueza para que la jueza formara su criterio de causa probable, era justamente un desglose, no las planillas, pero un desglose del contenido de las planillas de todos los imputados. Y como lo que importa es lo que dicen los documentos, no el papel, si la jueza tuvo contacto con el contenido de las planillas, que by the way, fueron obtenidas ilegalmente. Ella dijo que no. Ella dijo que no había tenido contacto. ¿Pero cuál es el planteamiento? Ella dijo que no tuvo contacto con las planillas, pero sí tuvo contacto con el contenido de las planillas. ¿Cuán grave es este señalamiento a su juicio? Acuérdense que ya usted no está en el tribunal. ¿Cuán grave es el planteamiento que hace Torrepiada? Bueno, si fuera cierto que fueron obtenidas ilegalmente, pues ciertamente se va a caer todo el proceso. Pero ¿cómo es que no se pudieron obtener ilegalmente las planillas si había una orden de la juez del tribunal? Es lo mismo que yo me pregunto. No había ninguna, pero mira, si María, es que no es eso. La orden, mira, espérate. Pero la pregunta mía es la ilegalidad. Mira, la orden que emitió la jueza no era para obtener ninguna planillas. La orden que emitió la jueza es para obtener cuentas bancarias. Antes de eso, los fiscales especiales independientes, ellos por su cuenta, de manera ex parte, solitos por allá, enviaron un requerimiento al Departamento de Hacienda sin orden judicial previa y sin haberle notificado a ninguno de los ciudadanos para obtener las planillas. ¿Y sabes qué? Hay un caso que se llama Rullán versus FAS y el derecho a intimidad que protege las planillas de todos los puertorriqueños, no solamente de los imputados de delito, y el tuyo, el mío y el de ellos dos prohíbe eso. Enrique Cabán, usted fue fiscal del panel del FEI. ¿Usted le hubiera entregado a la defensa con antelación esa orden de registro de asuntos de cuentas bancarias? Sí, hay que entregarla. Sí, que lo hubiera entregado. Pero lo que sucede aquí, que el compañero pasa el planteamiento correcto y el proceso correcto de inhibición, pero en otras etapas del procedimiento que no sea una regla 6, porque la regla 6 es un asunto de derecho.
la juez no va a adjudicar credibilidad, tienen que presentarle la prueba y si ahí están los elementos del delito, determina causa. Ella no puede hacer referencia, yo autoricé una orden de allanamiento y me acuerdo que allí había una prueba. No puede hacer eso con la prueba que tiene ante sí, determinar si como cuestión de derecho hay prueba para los elementos del delito o no. Por eso la determinación va a ser un no al lugar que la pudieron haber tomado hoy. Totalmente innecesaria la dilación en esa etapa de los procedimientos. ¿Usted adelanta que la determinación de la jueza administradora va a ser un no lugar? Sin duda. Y yo también estoy de acuerdo con el licenciado. Y es más, para proteger la transparencia, sí creo que la jueza lo hizo bien en términos de que se coloque por escrito, pero para mí que sí. Tengo que hacer obligatoriamente una pausa, regreso con ustedes para entrar un poco también en el contenido de lo que parece ser la acusación. Son 51 acusaciones. Vamos un poco a desmenuzarlas, a ver de qué se trata, aparte del planteamiento que estamos discutiendo, que está muy interesante. Kimberly, adelante. Gracias, Ferdinand. Se avecinan cierres. Nos quedaremos sin ofrecimientos académicos por la baja población de jóvenes en las universidades. Y llega Nanette Martínez para hablar sobre su caso en la Comisión de Nombramiento del Senado. Además, recibimos al capitán de los artistas. Usted no se retire. Pasa contigo, Ferdinand. Bueno, regresamos a Jugando Pelota ahora. Vamos a entrar con el mismo panel y con nuestros compañeros de trabajo un poco a ver el contenido de las denuncias, ¿verdad? De las acusaciones. Dice el fiscal Mendoza que las imputaciones a la legisladora van desde evasión contributiva por someter planillas falsas y fraudulentas, perjurios por mentir sobre sus ingresos, violaciones en la divulgación de información a la Oficina de Ética Gubernamental y hasta planillas falsas sometidas por un oficial de una corporación. Dice también que hay ingresos mucho menor a lo que realmente recibió en los años 2017 al 2021. Por ahí van las acusaciones contra Nogales. Víctor. Sí, una de las críticas a casos previos como el de Albert Torres fue que simplemente se presentaron declaraciones juradas en el proceso de regla 6. En este caso, tengo entendido, declaraciones juradas, prueba testifical, se iba a presentar a una persona del Departamento de Hacienda y otra persona... Anunció dos testigos. Anunció dos testigos, más planillas. ¿Qué comentario le merece eso en cuanto a la robustez de la prueba que se está presentando? Bueno, las planillas tienen que ser prueba de corroboración de la información que está presentando el fiscal bajo juramento. Me parece que es prueba acumulativa, pero lo está haciendo. Ahora, lo que no se hace en esa etapa de los procedimientos es que la defensa haga lo mismo que el fiscal, que presente una declaración jurada para que tomen conocimiento la juez del contenido de la declaración jurada. Y lo he visto en dos casos, en el del senador, que presentaron pruebas de referencia. Por eso lo traigo. Un informe en una comisión de ética, con un testigo no disponible, lo aceptó la juez y entró a valorar esa prueba. Y en este caso presentan una declaración jurada de la mamá de Nogales, que también es prueba de referencia y no procede en esta etapa de los procedimientos. Licenciado, que las planillas se obtuvieron de manera ilegal. Por ejemplo, aquí estuvo el caso de Wally Offroad, el caso de Cristian Agrón, que fueron procesados y se declararon culpables. ¿Cómo se obtienen esas planillas? ¿Cómo el Ministerio Público puede obtener esas planillas? Es bien sencillo, hay dos vías. Una, el Ministerio Público va a donde un juez, un magistrado, le presenta prueba para que el juez determine que hay causa probable y emita una orden de allanamiento para obtener las planillas contra el Departamento de Hacienda. Esa es una vía. La otra vía es que se emita un requerimiento, un supina por el fiscal al Departamento de Hacienda con notificación al ciudadano cuyas planillas se le está solicitando. ¿Por qué? Porque está requete resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que las planillas gozan, las de todos los puertorriqueños y las de todas las puertorriqueñas, de un privilegio constitucional de intimidad y de privacidad. Fiscal, y en este caso eso no ocurrió. Es un buen planteamiento para una supresión de evidencia, no para una regla 6. Sí, porque los propósitos de la causa probable que se requiere para una orden de allanamiento y lo que se requiere para una regla 6 son diferentes. Los propósitos son diferentes. En su momento ese planteamiento Sara con una supresión de evidencia. Viendo lo demás, eso se le cae el caso de evasión. Viendo lo demás, ¿cómo lo ve usted, fiscal, en términos de todas las otras cosas que señala, como lo de las planillas, fraude, perjurio, todas estas otras cosas que están relacionadas, obviamente, a la información financiera, ¿no? ¿Cómo lo ve? La única forma de saber si la prueba es robusta o no es ver lo que desfila durante la vista. El problema que yo veo de todas estas situaciones y las opiniones es que la regla 6
aunque pudieran concederse más derechos, en la práctica no se conceden. Entonces, cuando es un caso de llamado alto interés público, donde existen unos derechos, se revisita la conveniencia de si queremos una regla 6 menos garantista para el acusado y más privada para reservar cosas para una etapa posterior. Y esa es una conversación que este caso nos puede permitir tener de cuál es el sistema que queremos, si lo queremos modificar. Y si lo queremos mantener como está, tenemos que ser consistentes de que siempre se haga de la misma manera, no importa si es un caso de interés público o no lo sé. Una pregunta breve y la contestación breve también. ¿Va a pasar desde el punto de vista de ustedes y la experiencia que han tenido los tribunales, va a pasar este caso a la etapa de la etapa de la regla 6? Tiene que pasar. Tiene que pasar. Entiendo que sí, pero no he visto la prueba. Frank. No debería pasar. No, iba a decir que no, porque se defiende. ¿Y usted? Yo tendría que escuchar que pase toda la prueba y si tuviera oportunidad de decir antes que la jueza diga causa o no causa, o el juez si cambian de juez. Pero realmente sin ver la prueba, yo no puedo opinar sobre eso. Una pregunta técnica. O sea, la jueza dijo que daba 5 días para que la jueza administradora tomara, pero no se sabe cuál es la fecha próxima de la vista. Brevemente, la regla 6 quedó en suspenso. Tanto los fiscales como la defensa tienen hasta el miércoles 10 de mayo para presentar sus escritos. Van a ser referidos a la jueza administradora y se resolverá. Ahora, no es menos cierto que la estrategia utilizada hoy, con toda la razón o sin razón, le permite a ustedes obtener una información que no tenían antes. ¿Sí o no? No es la estrategia, es el proceso. Bueno, está bien, pero hoy tienen documentación, declaraciones juradas, evidencia que no tenían antes. Se preparan. Hoy tuvimos acceso al contenido de unos documentos que antes del día de hoy no teníamos. Sí, estoy claro. Va bien. Bueno. Gracias a los 4. Excelente el debate. Estoy seguro que la gente lo ha disfrutado en cantidad. Obviamente, cuando venga la próxima vista, pues los voy a pedir a los 4 que estemos aquí, que saquen un poquito de tiempo para poder analizarlo. Voy a cambiar de tema porque ha pasado algo en la Asamblea Legislativa muy interesante. Aquí está Nanette Martínez, que es la directora de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, lo que se le conoce como PRITS, que hace unas semanas atrás había tenido problemas allá de confirmación. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Para que la gente entienda, usted la designó el gobernador a esa posición, el Senado no había querido confirmarla, básicamente bajaron un informe negativo que tuvieron que reconsiderar y usted sigue en la posición. Eso es correcto. Ayer bajo esa reconsideración, yo sumamente agradecida, ¿verdad?, de la legislatura, del Senado, que ¿verdad?, se da esa reconsideración, porque eso quiere decir que entonces vuelvo a mi oficina en PRITS como directora designada. ¿Usted vio, por qué pasó todo esto? ¿Hay una agenda política contra usted o es que no la evaluaron a tiempo? ¿Qué es lo que ocurre con su nombramiento? Realmente yo lo que puedo decir es lo que yo veo, ¿verdad? Yo lo que veo es que hay una persona, una mujer profesional, yo vengo del sector privado, me uno al servicio público, ¿verdad? Con todo el interés simplemente de aportar con mi conocimiento, con mi trasfondo, con mi experiencia. Usted no está activa políticamente, ni estaba, ni nada. Usted no tiene nada. No, para nada. Señora Martínez, aquí obviamente hubo una votación empate de 12 a 12. Sí. ¿Qué usted esperaría de este proceso? ¿Usted esperaría que un informe que fue negativo después del proceso se convirtiera un informe positivo o esperaría que fuera un informe negativo pero que pudieran votar todos los senadores? Mi expectativa era que por lo menos durante el día de ayer se llevara a votación. Eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Luego de un informe que sí baja negativo, pero sabiendo que cuento con los votos, ¿verdad? Y que realmente... ¿Los tiene seguro? Sí, yo por lo menos esos 15 votos los tengo, ¿verdad? Yo tuve que darme a conocer, los senadores no me conocían, fui al Capitolio, visité a todos los que estuvieron disponibles y me he hecho disponible para atender cualquier duda como lo estoy al día de hoy. ¿Cuál es el planteamiento suyo a los populares que lo que hicieron fue que votaron en contra y es el hecho de que ellos dicen que ellos entienden que PRITS sigue siendo dirigido por Enrique Volkers desde la Fortaleza? ¿Qué es lo que usted le dice a ellos? Yo he contestado esas preguntas categóricamente. Quien dirige PRITS soy yo. ¿Cuál es la relación que hay con PRITS y Volkers, la oficina de Volkers en la Fortaleza? Él ocupa un puesto en Fortaleza como secretario auxiliar de innovación, datos. ¿Hay consulta entre ustedes? Informática. ¿Hay consulta entre ustedes porque, por ejemplo, dudas que haya de parte y parte? Hay una colaboración como la hay con cualquier secretario auxiliar de Fortaleza. Yo, ¿verdad?, fui durante el momento en que yo me convierto en directora interina y aclaré mis dudas con la secretaria de la Gobernación. Tuvimos esta discusión porque para mí era importante conocer cuál era mi rol, ¿verdad? Y mi rol es de directora. Así que yo tengo muy claro cuál es mi trabajo. ¿Y las decisiones las toma usted? Claro, sí. Muy bien.
Bueno, pues éxito. Vamos a ver qué pasa en esa oficina, que todos deseamos que corra, porque hay tantos temas relacionados al tema de la tecnología y la infraestructura tecnológica que teníamos en Puerto Rico y todo este debate pues no nos permite crecer. Éxito. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, paso con pausa. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Voy con Kimberly. Adelante, Kimberly. Aquí, Ferdinand. Bueno, y en la encuesta, claro, preguntamos, ¿cree que la representante Mariana Nogales irá a juicio? El pueblo votó que sí. Se vacían las universidades y las instituciones educativas. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Menos jóvenes, falta de becas o se perdió el interés? Lo discutimos al regreso de la pausa, pero ahora paso contigo, Ferdinand.